¿Lo encontró? Lo leo en voz alta. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. ¿Qué el sembrador salió a sembrar? Versículo 18 hasta el 23. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Por un lado, la semilla es la palabra de Dios. Y por otro lado, la cosecha no es más dinero. Pues es el engaño de las riquezas que ahogan y que explicó y advirtió allí con el que cayó entre espinos, el mismo Señor Jesús. La siembra y cosecha de la que la palabra nos instruye corresponde en una abundante cosecha de justicia. Y que resulta en acciones de gracias a Dios. ¿Y por qué? Porque se encamina a dar a conocer por qué Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y por qué y para qué lo trató como pecador, siendo que Jesús no pecó en nada contra su palabra. ¿Por qué Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a hablarnos de su reino? Ubica 2 Corintios 5. Sin perder el capítulo 9 allí en 2 Corintios, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Lo ves? Entonces el sembrador salió a sembrar este evangelio. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Él es el único que no cometió pecado alguno. Ubica también 1 de Pedro 3:18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo encontró? Sin perder 2 Corintios 9, sígueme en la lectura. Dice, Primera de Pedro 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Está viendo?
El Hijo de Dios, Cristo Jesús, murió en la cruz porque Dios lo envió al mundo para pagar una deuda que Él no tenía. Y porque nosotros esa deuda no podíamos pagarla. El justo, ¿por quiénes? A fin de llevarlos a ustedes. ¿Quiénes son los injustos ahí entonces? A fin, dice allí, verso 18, casi a la mitad. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Estos son los que oyen la palabra y la entienden. Y son frutos que resultan de la palabra sembrada para sembrar y cosechar en abundancia acciones de gracias a Dios. Al anteponer la palabra de verdad, y esto va a sonar escandaloso, a toda obra social. Porque son muchísimos quienes empatizan y buscan los panes y peces. Y son pocos a quienes Dios siembra la semilla de la palabra para que sean frutos de justicia y también entonces cosechen conforme la justicia de Dios. Ubica también Santiago 1, sin perder 2 Corintios 9. Y leamos los versos 16 al 18. Santiago 1. Verso 16 hasta el 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia ni se mueve como las sombras. Versículo 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. No se engañen. Toda buena dádiva, comencemos por ahí, y todo don perfecto no nace de nosotros. No resulta de nuestro corazón. ¿De dónde desciende? Dice ahí el verso 16. Por su propia voluntad, verso 18, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. En Isaías se compara la palabra como la lluvia que cae del cielo. Hay quienes la rechazan, hay quienes la escuchan, la entienden, para que sean como los primeros y mejores frutos de su creación. Entonces lo que su iglesia haga y lo que no haga es por la palabra de Dios que nos pone ante su justicia. Justicia que debe ser regada y tratada correctamente en el corazón de la iglesia. Esta es la tercera vez, tal vez, en lo que llevo predicando este asunto acerca del dinero, que afirmo lo siguiente, abro comillas: el asunto sigue siendo el estatus del evangelio en el corazón de la iglesia, pudiendo ser que el dinero tome el lugar principal en el corazón de la iglesia. El meollo del asunto a esta altura de la carta es la buena disposición del corazón ante la gracia de Dios. Cierro comillas. Regresa a 2 Corintios 9 y lee los versos 7 y 8. Y por favor no desvincula entonces su justicia con respecto a su gracia. 2 Corintios 9 y leo los versos 7 y 8. Cada uno debe dar según lo que haya decidido
en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ten presente que el sembrador salió a sembrar y no cualquier semilla. Esparció la palabra de Dios. Y hay 4 tipos distintos de terrenos. La palabra es sembrada en el corazón de la iglesia para que en su corazón cada uno decida, no de mala gana ni por obligación dar. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Lo ves? Estamos leyendo aquí lo que resulta de la relación horizontal con Dios, expuesta y evidente en la relación horizontal entre los santos. Léelo allí, versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esto es coherente con lo que Jesús dijo y que también cité prédicas atrás. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El depósito es en los cielos. Lo que nos corrige en considerar a la iglesia y sus arcas como una cooperativa, ni mucho menos como una institución benéfica para toda obra que el mundo nos ponga por delante y que a su juicio catalogue de buena obra. Usted tiene que administrar y usted puede ser parte de un sinnúmero de causas loables en su entorno. Pero es otro asunto la iglesia local. Recuerden esto también, que la colecta que se trataba aquí fue para los hermanos pobres en Jerusalén. Y es el contexto para entender y aplicar, queridos hermanos, quien siembra en abundancia, cosechará en abundancias acciones de gracias a Dios, porque Dios mismo es quien nos ha dado la semilla que sembrar. Y cuando un hermano se determina en abstenerse de sembrar escasamente, lo hace con la palabra de Dios en su corazón. Dice ahí en el verso 9, y que también vuelvo a leer el verso 10. Sígueme la lectura, como está escrito. Esto está escrito en el Salmo 112:9. Roderick, nuestro hermano, nos dirigió en su lectura de todo el Salmo previo al tiempo de cantos para adorar a nuestro Dios hoy. ¿Qué está escrito en el Salmo 112? Repartió sus bienes entre los pobres. Otra vez, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha, otra vez, de justicia. Esto es lo propio de la iglesia del Señor. Que tú tienes que saber que por predicar y ofrendar conforme a su justicia, abundar en toda obra buena de justicia. También en el verso 112:10 dice, el malvado verá esto y se irritará, rechinando los dientes se irá desvaneciendo, la ambición de los impíos será destruida. Mientras que los que reciben de Dios su gracia para procurar también sobresalir en esta gracia de dar, como dice ahí en el capítulo 8, verso 7, que Pablo les amonestó a los hermanos corintios, esto también es para nosotros, 21 siglos después, con nuestras abundancias y escaseces, seamos ricos en generosidad. Administrar todo don perfecto que nuestro Dios gestiona para entregarnos
Y así como aprendimos en 1 Corintios 16, 1 y 2, apartar y guardar según el ingreso de cada uno y ofrendarlo con un corazón alegre, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Pero por qué? Porque lo que Jesucristo Dios es incomparable a lo que usted y yo podamos dar. Jesucristo vino a sembrar, hizo que tu corazón recibiera la semilla, por ende te hizo entrar a su reino celestial. Y ahora entonces en este tiempo terrenal y temporal tenemos otros lentes, o como leímos en Lucas, tenemos ojos buenos. Nos salvó de la ruina espiritual y su gracia ha abundado en nuestro corazón, insisto, ¿para qué? De manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Versículo 9, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Estos pobres es lo opuesto a los malvados en el Salmo 112. Y por supuesto en toda la Biblia. Bienaventurado el que es de pobre de espíritu. En 1 Corintios, él escogió a lo vil y despreciado del mundo. El problema es aceptar esa lectura que la palabra de Dios hace de la humanidad. Estos pobres aquí corresponden estrictamente a los hermanos en Jerusalén, hermanos de los queridos hermanos corintios, que igual que todos nosotros los pecadores, en aquel siglo, en este siglo y los siglos por venir, necesitamos de la gracia del Señor Jesucristo para ambicionar lo que Dios tiene para su pueblo. Recuerda el capítulo 8, verso 9. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. ¿Pero ricos en qué? Ricos en su gracia, para tener la semilla que germina vida eterna y nueva vida. Una nueva vida. Finalmente leamos el verso 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Dios le place a dar a unos más, Dios le place a dar a unos menos. Y así como leímos en la parábola de los talentos o de las monedas de oro, la pregunta es: ¿qué haces con lo que Dios te dio a ti? Cada uno, primer día de la semana, aparte y guarde. 1 Corintios 16, 1 y 2. Si usted ha leído conmigo o no lo ha hecho, tiene que hacerlo. De lo que llevamos capítulo 8 hasta aquí el capítulo 9, no hay alusión a monto por ningún lado. Pero esto está saturado de la disposición del corazón y la actitud del espíritu a la hora de ofrendar. Esto está saturado de las razones por las cuales Dios quiere que se le sirva a Él. Porque es imposible servir a dos señores. Amar a uno y aborrecer a otro. Amarás las riquezas o amarás a Dios. Tú lees allí que por medio de
nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Recuerda y ten presente lo que leímos al inicio en el capítulo 8, 3, 4 y 6. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían las iglesias de Macedonia, y aún más de lo que podían, por la gracia que les había Dios dado a ellos, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Ya sabemos que, pobres hermanos en Jerusalén. De modo que, versículo 6, rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Recuerda, ese es el verbo hoy, recordar. Recuerda que te he explicado que en aquel entonces, a diferencia de hoy, solo había un concilio. Es decir, había más de una iglesia, menos que la que hay hoy, por supuesto, pero solo existía un liderazgo establecido en Jerusalén. Y Pablo, escogido por el Señor, fue enviado a predicar el evangelio de gracia de Dios a los que no eran judíos de nacimiento y que se reportaba ante los de Jerusalén. Una verdad intrínseca del evangelio es el hecho que, pese a que somos muchas iglesias y muchos más hermanos y hermanas en la fe, formamos un solo cuerpo. Lo recordamos hoy con la celebración de la mesa del Señor. Entonces, a los hermanos corintios, arrepentirse de pecar contra el evangelio de gracia de Dios, Pablo celebró la insistencia de los macedonios ante ellos como ejemplo para que tomaran parte también del privilegio en ayudar a dar a los santos en Jerusalén. Porque aun siendo ellos griegos y romanos, y los que estaban en Jerusalén en su mayoría judíos, eran mediante la fe en Jesucristo todos hijos de Dios. Algunos más pudientes que otros, unos con más libertades que otros, y en tiempo y espacio los de Jerusalén estaban más bajo la opresión o bajo la sandalia de la corrupción religiosa y política que los que estaban en Corintio. Pablo entonces celebró que los corintios llevaran a feliz término esta obra de gracia, presididos por Tito y otros hermanos, como hemos leído en secciones anteriores, demostrando así su arrepentimiento y renuncia a todo egoísmo y corazón idólatra para afirmar su comunión nueva con Dios por medio de Cristo, no de Pablo, lo que los hacía un solo cuerpo, junto con Pablo, junto con Tito y el resto de los hermanos de la iglesia que hasta ese tiempo existían en Cristo. Entonces les dijo, recuerden esto, versículo 1. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Porque uno puede ser pudiente y tener mucho y darlo así, con orgullo y soberbia. Y uno puede ser elogiado por el Señor. Cuando vio a la viuda que entregó todo lo que tenía, le dijo, ella está más cerca que ustedes, porque da con gratitud de corazón. ¿Y para qué? Versículo 11. Por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. No existe una condición neutral. Quien siembra escasamente, escasamente cosechará. Porque Jesús dijo, según Mateo 25, 29 y 30, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia.
Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Esta es la parábola de las monedas de oro, o los de los talentos. Creo que es según la Reina Valera. No hay una condición neutral ni intermedia. No hay una tercera opción. La única posibilidad de tener y recibir más es aceptar por qué Dios envió a su Hijo amado para hacer justicia. ¿Por qué lo envió a morir en la cruz? ¿Por qué Él tuvo que pagar una deuda que no tenía? Aceptar que tenemos una deuda y que no podemos pagar es la justicia perfecta del Evangelio de gracia del Dios verdadero. Arrepentirse de los pecados y creer que no merece nada, sino solo castigo. Y que todo lo que se tiene es por gracia de Dios. El mismo Dios, que según el Salmo 36 que leímos también al inicio, su amor es incomparable. Y todos gozan de ello. Pero tarde o temprano, todo hombre morirá. Y si muere sin Cristo, lo que le espera es llanto y crujir de dientes. Ese es lo que el sembrador salió a sembrar. Y estar de acuerdo con él es gozar del privilegio y el deber que nos da, por su gracia, ser añadido a su familia. Y entonces, por gracia, Él nos dará en abundancia, y de ser siervo inútil, cuyo destino es el infierno, por el sacrificio de Jesús y creerle a su palabra, nos pasa a ser siervos útiles. De los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Qué define lo útil del fruto? La palabra. Los impíos verán esto y rechinarán de dientes. El justo se goza en el Señor y celebra hoy y siempre, queridos hermanos, recordando esto: quien siembra en abundancia, cosechará en abundancia acciones de gracias a Dios. Amén. Quiero orar. Padre, gracias porque nos has hecho saber la gracia que le diste a las iglesias de Macedonia, y que en su pobreza y en esa condición tan difícil fueron ricos en generosidad. Por tu gracia insistieron ser partícipes de alentar y animar a los hermanos pobres en Jerusalén, marginados, en dificultad extrema, cuando ante el Cristo vivo tenían que darle la espalda al templo, darle la espalda al sistema religioso, a los sacrificios en los altares, en el altar, darle la espalda a ello, con la confianza, como dice tu palabra aquí, que tú los recibiste. Y por eso estamos hoy aquí, 21 siglos después. Porque esa gracia es la que nos ha traído cada uno de nosotros aquí. Porque Jesús murió por una deuda que nosotros no podíamos pagar y que Él no tenía. Y ahora, Señor, queremos pues ser de hacedores de buena obra, para que reconozcan al Padre
en medio de esta oscuridad. Ayúdanos, Dios, a anteponer la verdad, la palabra de verdad, a toda obra social que desmerite el sacrificio de tu Hijo para rescatar a los pecadores, añadirlos a tu iglesia y en el tiempo esperado o señalado por ti, traer la nueva creación. No hay nada que se compara, ningún bien que podamos ofrecer comparable a ello. Ayúdanos, Dios, a sembrar la misma semilla que Jesús vino a sembrar. Ayúdanos, Dios, a sembrar en abundancia y cosechar en abundancia siempre, bajo toda circunstancia, por esa gracia que abunda a favor nuestro. Padre, para que abunde acciones de gracias a ti. Gracias, Padre, porque interviniste en nuestra historia. Años atrás, tal vez 7 décadas atrás, cuando una iglesia concibió el predicar en esta comunidad. Y hoy, Señor, perseverar y persistir en esa obra. Y ahora, Señor, esparcirnos como esa semilla, como dice allá, en el olor fragante del conocimiento de Dios en el capítulo 3. Señor, para este mundo, dando agua al enemigo, bendiciéndolo, Señor, pero no privándole de que conozca en la condición en la que está, en la que nosotros estábamos sin Cristo. Y ayudarlo a escuchar y a entender en lo que humanamente nos responsabilizas a nosotros. Confiar en que tu palabra es viva y eficaz y tu Espíritu Santo es que convence de todo pecado y hace brillar tu luz para ver tu gloria resplandeciente en el rostro de Cristo. Solo tú eres capaz de hacer esto. Y si alguien se convierte es gracias a ti. Gracias, Dios, porque eres tú quien regó en nuestro corazón, esparció, sembró y regó, y hoy estamos cosechando frutos en acciones de gracias para ti. Te damos toda alabanza, te damos toda la gratitud a ti, Dios, y porque somos parte, Señor, de lo que estás haciendo incluso en otras ciudades, con personas que no vamos a conocer tal vez nunca en este lado del cielo, y solo tú conoces quiénes estarán cuando volvamos a tomar o sentarnos para celebrar la mesa contigo. Gracias, Señor, por darnos la semilla y también el pan para comer y así abundar en toda obra de justicia. Hoy y siempre ayúdanos a recordar lo que hiciste para pasarnos de un estado a otro, de ser necios que decimos en el corazón no existe Dios, a ser sabios. Todo te lo debemos a ti, Padre. Todo te lo debemos a ti y por medio de Jesucristo, que nos ha redimido, nos has hecho para ser de los mejores, de los primeros y mejores frutos de tu creación. Hoy y siempre, ayúdanos a recordarlo, Padre. Ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a seguir sembrando como también a seguir cosechándolo por tu justicia, por tu gracia. Y la iglesia dice amén y amén. Que Dios me los bendiga y si Dios quiere nos vemos entonces este miércoles.